Capítulo 3. Ganamos, ganamos, ganamos. Si hay un lugar en el que la iglesia cristiana debería mantener su fervor al rojo vivo, es en las misiones. Si hay algo en lo cual no podemos tolerar tibieza, es en enviar el mensaje del Evangelio a un mundo que está pereciendo. Charles Haddon Spurgeon. Ser consejero en un campamento de verano es siempre algo divertido. Es una forma de crecer en tu fe y de hacer una inversión eterna en la vida de otros. Uno de los grandes campamentos en los Estados Unidos es Kanakuk Camps en la ciudad de Branson, Missouri. Tuve la oportunidad de trabajar ahí como consejero hace algunos años. Nuestro grupo tenía 10 camperos y 3 consejeros. Cada noche hacíamos devocionales en nuestra cabaña. Una tarde, mientras oraba acerca del tema a tocar en el devocional de esa noche, el Señor me guió a hablar de evangelismo y testificar. Me pareció algo raro, considerando que yo no era esa persona que compartiera mi fe muy seguido, pero cuando Dios comienza a guiar, he aprendido que es buena idea seguirlo. Así que esa noche, mientras hablábamos de testificar de Jesús, le pregunté a los chicos, ¿cuáles son las únicas 3 cosas que pueden pasar cuando compartimos nuestra fe? La respuesta que me dieron fue: 1. La persona puede recibir a Cristo. 2. Puede rechazar a Jesucristo. 3. Podemos sembrar una semilla. Después de hablar de cada una de las posibilidades, se nos ocurrió una gráfica similar a esta. Número 1, si aceptan, es bueno y ganamos. Número 2, semilla plantada, es bueno y ganamos. Número 3, si nos rechazan, es malo y perdemos. Determinamos que aceptar a Jesús era una buena situación. Plantar la semilla era una buena situación y rechazar el Evangelio era una mala situación. Otra forma de verlo era que aceptar a Cristo era una situación en la que ganábamos. Plantar la semilla era otra situación en que ganábamos y el rechazo era la situación en que perdíamos. Concluimos entonces que el 66% de las veces que compartimos nuestra fe es una situación de ganancia. ¿Son buenas las probabilidades? 2/3 de las veces que compartimos nuestra fe, literalmente no perdemos. Si sabes algo de deportes, ¿no crees que Shaquille O'Neal aceptaría esta fórmula cada vez que lanza tiros libres al jugar al baloncesto? Claro que sí. Es muy mal lanzador de tiros libres. Su porcentaje de anotación de tiros libres es alrededor de 40%. No duraría ni un segundo en aceptar el 66% de efectividad en los tiros libres, pero muchos de nosotros no aceptamos esas probabilidades cuando se trata de testificar porque nos aterroriza ser rechazados cuando nos identificamos con Cristo. El mayor temor que la gente dice tener acerca de predicar el Evangelio es el temor a ser rechazado. Nunca imaginé que al día siguiente el Dios del universo me cambiaría para el resto de mi vida. Estaba sentado en el muelle junto al lago cuando Dios habló a mi corazón en una forma que nunca antes lo había hecho. Leía 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14, que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Piénsalo por un momento. Si en algún momento nos rechazan en el nombre de Jesús, seremos bendecidos y la gloria de Dios descansará sobre nosotros. Si pudiéramos tener la gloria de Dios resplandeciendo sobre nosotros y reflejarla a otros, ¿no te gustaría hacerlo? Todos querríamos que eso fuera posible. Una de las formas en las que eso puede suceder es cuando nos rechazan en el nombre de Jesús. Dios no había terminado de hablarme todavía.
Lucas 6, 22, 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Te das cuenta de que cuando te rechazan en el nombre de Jesús, Dios tiene recompensas asegurándote en el cielo que van a hacer que cualquier recompensa que pudieras recibir sobre la tierra parezca poca cosa? Eso es verdaderamente asombroso. Después de haber hablado en un colegio cristiano en la ciudad de Mobile, Alabama, un grupo de estudiantes decidió salir a testificar en los centros comerciales y en la playa. Muy pocas veces alguien los rechazó, pero si los rechazaban, hacían cha-ching, el sonido de una caja registradora. Estaban depositando sus recompensas en el cielo. Se chocaban las manos en felicitación y avanzaban a la próxima persona. Ellos habían decidido tomar la palabra de Dios literalmente y no iban a permitir que nada les hiciera perder su ánimo, sino que seguirían siendo valientes para Dios. Cuando estaba predicando en la conferencia de líderes de la Asociación de Atletas Cristianos en Lexington, en el estado de Kentucky, los jóvenes universitarios salieron una tarde a testificar de puerta en puerta. Un grupo fue a la primera casa de la manzana y los rechazaron. Depositaron su cheque de recompensas en el cielo, se chocaron las manos y siguieron a la siguiente casa. En la casa siguiente no había nadie. En la próxima casa los rechazaron y en la siguiente tampoco había gente. Después de no obtener respuesta en 8 casas, se empezaron a desanimar y consideraron abandonar la misión e intentarlo otro día. Pero recordaron cuál era su recompensa en el cielo y siguieron. A la puerta de la 9ª casa se encontraba un hombre sentado en su silla mecedora con una cerveza en la mano. Cuando comenzaron a conversar con él, rápidamente les explicó que estaban desperdiciando su tiempo. Ante la pregunta de por qué hablaba de esa forma, él respondió: porque no hay forma de que Dios pueda perdonarme todos mis pecados. Sabemos que eso no es cierto, pero Satanás les miente de esa forma a las personas para hacerles pensar que sus pecados son tan malos que no pueden ser perdonados. Los jóvenes le preguntaron qué era lo que había hecho que pudiera ser tan malo para no poder recibir perdón de Dios. Les explicó que mientras estaba en Vietnam, su misión era entrar a pueblos y aldeas de forma repentina y matar indiscriminadamente a mujeres y niños. Algunas veces se colocaba el fusil detrás de la espalda y así disparaba como si hubiera sido un juego. Los jóvenes comenzaron a ministrarle y mostrarle el amor de Dios. Le hablaron del pecado y de la sangre purificadora de Jesús. 45 minutos más tarde, el hombre dijo: realmente necesito a este Jesús del que están hablando. Lo dirigieron en una oración para que aceptara a Jesús. Los jóvenes luego nos contaron cómo cuando él levantó su cabeza después de haber orado, tenía un brillo en su rostro que no habían visto antes. El hombre les dijo: tengo ganas de leer mi Biblia. Me siento como que quiero ir a la iglesia. Eso es lo que quiero hacer. ¡Qué maravillosa historia! Pero ¿qué habría pasado si estos jóvenes hubieran abandonado la misión como pensaron hacerlo minutos antes? ¿Qué habría pasado si les hubiera importado más el rechazo que experimentaron que las recompensas del cielo? Después de que Dios me mostró esos 2 versículos, la noche siguiente, cuando llegó la hora del devocional, comencé diciéndoles a los jóvenes que la noche anterior les había dicho algo que no era cierto. Había dicho que tenemos una probabilidad de ganar del 66% cuando compartimos nuestra fe. Entonces les enseñé los 2 versículos que el Señor me había dado y se les abrieron los ojos de asombro al ver el error que habíamos cometido. Ahora que conocemos estos 2 versículos, veamos cómo cambia nuestra gráfica. Número 1, si aceptan, es bueno y ganamos. Número 2,
Cuando sembramos la semilla, es bueno y ganamos. Número 3, cuando nos rechazan, es bueno y ganamos. En la palabra de Dios aprendimos que cada vez que compartimos nuestra fe, estamos en una situación en la que ganamos. No tengo que preocuparme porque el diablo me quiera convencer de no testificar, porque la palabra de Dios dice que no puedo perder haciéndolo. Ganamos cada vez que lo hacemos. Deja que el diablo los reúna. Mientras predicaba en un centro comercial en la ciudad de Denver, comencé a conversar con 2 adolescentes. Uno de ellos no quería tener nada que ver con nuestra conversación y se paró a un costado mientras que yo hablaba con su amigo. El joven me contó que acababan de salir de un culto satánico. Habían visto sacrificios de animales en algunas de sus reuniones, así que decidí hacerle una pregunta loca. ¿Han visto alguna vez un sacrificio humano en sus reuniones? Aprendí que hay que tener cuidado con lo que uno pregunta. Sí, lo hemos visto, respondió el joven, explicándome lo que habían hecho con un niño recién nacido. Yo estaba totalmente sorprendido de lo que escuchaba, pero en sus ojos podía ver que hablaba en serio. Comencé a testificarle acerca de su pecado y su necesidad de Jesucristo. No había forma de perder al compartir mi fe, ya que en una situación en la que ganamos cada vez que lo hacemos. No solo tuvimos una muy buena conversación, sino que tuve la oportunidad de volverle a hablar antes de que se fuera del centro comercial. ¿No te hace enojar un poco al ver lo que Satanás está haciendo con jóvenes de 14 y 15 años en este mundo? ¿Estás lo suficientemente enfadado como para hacer algo al respecto? Si alguna vez decides salir a predicar el evangelio, simplemente observa dónde está el diablo concentrando su trabajo y ve allí. Él está trabajando a doble turno en la mente de los adolescentes y los jóvenes. Así que, ¿por qué no nos preocupamos de llegar a ellos con la verdad antes de que el diablo les alcance con mentiras? Conozco a un hombre que tiene un lema cuando se trata de predicar el evangelio. Él dice: deja que el diablo los reúna y nosotros les predicamos. ¿Qué lema? Permítele al diablo hacer todo el trabajo de reunir a la gente en forma masiva. Luego nosotros podemos aparecer en la escena y compartirles el evangelio. Los centros comerciales, eventos deportivos, cafeterías, zonas universitarias, festivales de música, festivales de arte, toda clase de festivales, parques, fiestas de primavera, playas, zonas de bares, estaciones de tren, estaciones de autobuses, etc. Todos estos son excelentes lugares para predicar y repartir tratados evangelísticos. En la ciudad de Atlanta, Georgia, hay un festival de música que se lleva a cabo cada año el primer fin de semana de mayo, llamado Music Midtown. En este festival hay una docena de escenarios donde durante 3 días las bandas más famosas de nuestro país ofrecen conciertos. Yo programo esta actividad en mi calendario cada año para poder ir a testificar del amor de Dios. Este año, alrededor de 300,000 personas asistieron al evento. Dios me dio el privilegio de testificar a más de 50 personas durante el fin de semana y entregar 3,000 tratados evangelísticos. ¡Qué fin de semana! Es uno de los fines de semana que más disfruto en todo el año. El año pasado en el festival, un hombre me señaló con el dedo y dijo: yo lo conozco. Este hombre me relató cómo 2 años atrás yo había hablado con él acerca de Jesús. El año pasado me volvió a ver. Este año me detuvo para volver a hablar. Nunca sabré cómo se acordó de mí después de tanto tiempo, pero servimos a un Dios grande que está obrando en corazones en formas que jamás nos imaginaríamos. El Parque Piedmont, en el centro de la ciudad de Atlanta, organiza 4 festivales cada año.
Estas son excelentes oportunidades para testificar. Sencillamente porque la gente está relajada buscando pasar un tiempo y por lo mismo está dispuesta a conversar. Uno de estos 4 festivales es el Festival de Homosexuales y Lesbianas, el segundo festival de mayor asistencia en los Estados Unidos de América. Hace algunos años comencé a ir para predicar el Evangelio. Inicialmente podrías pensar que es un lugar donde es difícil testificar de Jesús, pero en realidad es muy fácil dar testimonio de Cristo. La muerte rodea mucho a la comunidad de homosexuales. Ellos muy a menudo piensan en la eternidad por el hecho de que muchos de sus compañeros mueren. Un hombre con el que hablé en 1999 me relataba cómo hacía 20 años él y otros 80 amigos se habían tomado una fotografía en un bar de homosexuales de Atlanta. Me dijo que una semana atrás había vuelto a ver esa fotografía. Mostrándome los 5 dedos de la mano, me explicaba que de los 80 integrantes de aquella fotografía, solo 5 estaban vivos. Al final de nuestra conversación me dijo: gracias por venir hasta acá para compartir lo que crees y muchas gracias por hacerlo como lo haces. Los homosexuales tienden a ser el único grupo de personas a las cuales los cristianos vemos en forma despectiva y los tratamos como si fueran la escoria de la tierra. No tratamos de esa forma a los mentirosos, ladrones, blasfemadores, presos, etc. Pero muy a menudo lo hacemos con los homosexuales. Una vez que compartimos el Evangelio a un homosexual cara a cara y vemos cuánto realmente necesita a Jesús, podemos mostrarle amor genuino y estará receptivo a nuestro mensaje. Este año pasado, durante el mismo fin de semana del Festival de Homosexuales, en el otro lado de la ciudad se llevaba a cabo un festival de 3 días de música cristiana. Esto ilustra claramente cómo muchos viven su vida cristiana. Se aíslan completamente de los perdidos y no los confrontan con la verdad. Si tan solo un pequeño grupo de todos los cristianos que estaban en el festival hubiera ido al festival de homosexuales, en unas pocas horas se habría podido hablar de Jesús con todos los asistentes y luego habrían podido volver a su festival cristiano para regocijarse y alabar a Dios por haber podido hablar de Él. No nos distanciemos de los perdidos, sino que llevemos nuestra luz a su oscuridad. Y veamos cómo el Señor obra en formas asombrosas. Hay que causar conmoción. Mientras regresaba a casa, después de haber estado en el festival del Parque Piedmont, sentía que no había testificado de Jesús lo suficiente. Ese pensamiento cruzó mi mente en el momento en que atravesaba el lado malo de la ciudad y por alguna razón decidí parar. Me acerqué a una de las prostitutas que estaban en la esquina, conversé con ella 1 minuto y le ofrecí $10 para hablar por 10 minutos. Las prostitutas trabajan por dinero y no suelen conversar mucho tiempo si no hay dinero de por medio. ¿Eres policía?, preguntó sospechosamente. Le respondí que no. ¿Estás grabando esto? No, le respondí. Ella accedió a entrar en mi vehículo y conversamos por un par de minutos. Como la conversación no iba a ningún lado, la llevé de regreso a la esquina donde estaba. Todavía tenía esa sensación de que no había hablado lo suficiente de él, así que salí nuevamente en busca de otra prostituta y con esta conversamos como por 30 minutos. Esta mujer tenía un hijo de 6 años. ¿Crees que las prostitutas disfrutan su vida? Para nada. Detestan ese estilo de vida. Una mujer me contó que prostituyéndose ganaba $500 diarios, de los que gastaba $300 consumiendo cocaína. Dios no diseñó a nadie para vivir de esa forma. Algunas prostitutas se sienten tan miserables que no pueden dejar de llorar en el momento cuando dejamos de hablar. Cada vez que cuento esta anécdota, me encuentro con mucha gente que no aprueba mi decisión. Una persona me preguntó, ¿qué hubiera pasado si un miembro de tu iglesia hubiera pasado justo cuando la prostituta entraba en tu automóvil? Yo le respondí, si alguien de mi iglesia me hubiese visto hacer eso, probablemente dirían, ahí está Mark, predicándole a otra prostituta. Vamos a orar por él.
Después orarían pidiéndole al Señor que si la prostituta estuviera en mi auto por razones equivocadas, el Espíritu Santo me convenciera de tal forma que no pudiera hacer nada para desacreditar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué nos preocupa tanto lo que las demás personas piensan de nosotros? Estaba bien que Jesús fuera amigo de recaudadores de impuestos, prostitutas y pecadores, pero aparentemente no está bien que nosotros lo seamos. He recibido varias cartas de gente sorprendida de que yo motive a otras personas a testificarles a las prostitutas. Le pregunté a alguien si les predicaba a las prostitutas. Ella no lo hace. Pregunté si alguien de su familia les predicaba a las prostitutas. No. ¿Hay alguien en su iglesia que les predique a las prostitutas? No. Entonces le expliqué que si ella no les predicaba a las prostitutas, nadie en su familia lo hace y tampoco hay quien lo haga en su iglesia. Entonces, ¿quién le va a predicar a esa gente? Dios las ama a ellas de la misma manera en la que ama a las personas normales y necesitan que las buenas nuevas de Jesús les lleguen también. Admito que esa noche no manejé la situación correctamente con esas mujeres. Debería haber tenido a alguien más en el vehículo conmigo, o mejor aún, me debí de haber bajado del automóvil. Yo creo que la mejor forma de hacerlo sería que fueran mujeres, no hombres, quienes prediquen a las prostitutas. Pero ¿puedes ver la motivación de mi corazón? Yo quiero que cada persona con la que me encuentro tenga una relación con Jesús. Al terminar de hablar en la Universidad de Florida Central en un evento llamado Indiviso, se me acercaron alrededor de 30 personas. Me dijeron que iban a salir a testificar esa noche y necesitaban tratados. Cuando les pregunté dónde iban a predicar, me dijeron que 10 de ellos irían a una sección de muchos bares en Orlando. Otros 10 tomarían otra zona de discotecas y los 10 restantes irían a una zona donde suele haber prostitutas. A uno de los jóvenes le pregunté, ¿están seguros de querer hacer eso? Sí, no hay problema, me aseguró. Mi iglesia sale a predicar a las prostitutas todo el tiempo. Le dije, ese es mi tipo de iglesia. Cuando descubres que cada vez que compartes tu fe, es una situación en la que no puedes perder, simplemente no aguantas las ganas de encontrar a alguien que está perdido para poder hablarle. Un domingo enseñé la estrategia de ganar, ganar, ganar en una pequeña iglesia en San Agustín, Florida. En la congregación esa mañana había un profesor de una universidad cercana. Quedó tan fascinado con el concepto que cuando él y su esposa fueron al supermercado el lunes por la mañana, él se le acercó a un motociclista en una Harley Davidson y comenzó a compartir su fe. Su esposa me contó que fue el viaje al supermercado más largo de su vida. El pastor de la iglesia me contó que cuando él y su esposa salían en una cita era para testificar. ¿Por qué una cita siempre tiene que girar alrededor de una cena o una película? Porque no puede consistir en ir a un centro comercial a testificar. Cuando salí con el grupo de jóvenes de la iglesia al centro de San Agustín para predicar el domingo y lunes por la noche, el pastor nos acompañó. Después me contó que se le había olvidado lo divertido que era testificar. La gente está escuchando. Un día estaba en el aeropuerto entregando tratados evangelísticos hasta que llegara la hora de abordar mi vuelo. Luego de entregar un tratado a un hombre, me preguntó, ¿se acuerda de mí? Disculpándome, le contesté, lo siento, conozco a tanta gente. Me respondió, yo solía recolectar basura en su barrio, en Stone Mountain. Cuando iba de visita a casa de mis padres, a veces veía pasar a los recolectores de basura por la ventana. Estoy muy agradecido de no tener que hacer ese trabajo. Por eso intento siempre animar y bendecir a quienes lo hacen. De vez en cuando salía para hablar con ellos y a menudo les entregaba un tratado. Les encantaba hablar de baloncesto, así que con frecuencia nos entreteníamos en el tema.
Una vez tomé dinero y un par de tratados y le entregué $7 a cada uno y un tratado. Les dije que quería pagarles el almuerzo de ese día, pero que el tratado contenía información mucho más importante. Siempre me pregunto cuánta gente hace ese tipo de cosas por ellos. Necesitamos hacer locuras por amor a los perdidos que nos rodean. Jamás lo olvidarán. En el aeropuerto, el hombre me dijo: te vi en la estación de televisión ESPN Clásico el otro día. ¿Sabes que estás envejeciendo cuando ya no sales más en ESPN, sino en ESPN Clásico? Esta estación de televisión hizo un documental especial de 1 hora sobre la vida del jugador de baloncesto Charles Barkley. Charles y yo fuimos compañeros de equipo en la Universidad de Auburn durante nuestros estudios universitarios. De alguna manera encontraron mi nombre en internet y querían que les diera anécdotas inéditas sobre Charles. Recuerdo 2 cosas de la entrevista. Primero, intenté mencionar el nombre de Jesús en cada respuesta para que, no importara cómo editaran la entrevista, el nombre de mi Salvador fuera proclamado. Segundo, el hombre que me entrevistó era judío. Mientras conversábamos, después de la entrevista le hice una pregunta espiritual y hablamos durante 15 minutos. Después me preguntó: ¿cómo es que sabes tanto acerca de lo que crees? Me pareció una pregunta interesante. ¿No deberíamos saber mucho acerca de lo que creemos? Cuanto más sabemos acerca de lo que creemos y más lo compartimos con amor, más nos damos cuenta de que las personas nos escuchan. Algún tiempo después de la entrevista le escribí una carta y le envié un libro. God doesn't believe in atheists. Dios no cree en los ateos. No disponible en español, de Ray Comfort. Y algún día veremos qué hizo el Señor con esa semilla. En un centro comercial, una vez se me acercó un hombre y me preguntó: ¿se acuerda de mí? Usted me habló de Jesús hace 2 años en este mismo lugar. 2 meses después de aquella conversación, le entregué mi vida a Dios y ahora estoy viviendo mi vida para Él. Estaba tan entusiasmado. Sé atrevido cuando hables de lo que crees. La gente te está escuchando. Dios me abrió una puerta de par en par para hablar en la Universidad de Clemson a los integrantes de la Asociación de Atletas Cristianos. Cada año los alumnos toman un viaje misionero a las playas de Daytona Beach durante la semana de vacaciones de la primavera. Ahora, eso sí suena como unas buenas vacaciones de primavera, sin desperdiciar una semana de su vida en vicios, sino usándola para el Señor. Estos alumnos trabajaban en comedores para indigentes y centros de detención de menores. Hablé con ellos acerca de testificar y esa noche salimos a la calle para hablar con la gente. 4 alumnos universitarios y yo llegamos a Daytona Beach el sábado por la noche del día de San Patricio. ¡Qué gran día para testificar! Alrededor de las 3:30 de la mañana nos acercamos a 2 jóvenes juntos a sus motocicletas. El muchacho con el que comencé a hablar me contó que 1 año atrás estaba manejando su moto a 190 kilómetros por hora. Perdió el control y se estrelló contra un árbol. Le habían disparado 2 veces, una de las cuales fue él mismo quien se disparó con su arma. La semana previa a nuestra conversación, su mejor amigo viajaba a 190 kilómetros por hora en su motocicleta cuando un conductor alcoholizado se cruzó enfrente de él. Su amigo murió después de chocar contra el costado de una Ford Explorer y dar 4 tumbos en el aire. Te sorprenderás con las cosas que encontrarás cuando des un paso de fe y empieces a hablar con las personas a tu alrededor. El joven motociclista era ateo. Después de hablar durante 10 minutos, este joven me desafió a comprobarle que Dios existe, mientras que repasaba una de las pruebas básicas que uso,
que cubriremos en el capítulo 10, asintió con la cabeza y dijo: ese es un buen argumento. Al final de la conversación me dijo: realmente he aprendido mucho en esta charla. La gente está lista para escuchar la verdad si se la compartimos de forma amorosa. A las 4 de la mañana, los alumnos y yo regresamos al hotel. Media hora más tarde, me di cuenta de que había olvidado algo dentro de mi vehículo. En el vestíbulo del hotel pasé a 4 adolescentes que me observaban fijamente mientras iba camino a mi automóvil. Cuando regresaba a mi habitación, los jóvenes seguían en el vestíbulo. Entonces les pregunté si los podía ayudar en algo. Uno me pidió una moneda para hacer una llamada telefónica. Revisé mis bolsillos para darme cuenta de que ya los había vaciado en mi habitación. Les respondí: no tengo una moneda, pero pueden venir a mi habitación y usar mi teléfono celular. Les gustó la idea, así que me siguieron rumbo al ascensor. Mientras íbamos subiendo, uno de los muchachos me preguntó: ¿sabe a quién vamos a llamar? ¿No es cierto? Vamos a llamar a una stripper. ¿Una stripper? Sí, puede venir si lo desea. Les expliqué que había un problema. Soy un predicador. Debieron haber visto las caras de esos muchachos. Hubiera querido tener una cámara para filmarlo. Uno de los muchachos dijo: uy, ¿eso quiere decir que no podemos usar su teléfono? No quería perderlos todavía porque era obvio que necesitábamos seguir hablando. Así que le entregué un tratado a cada uno y les dije que si lo leían podían usar mi teléfono. Ellos cumplieron con su parte del trato, así que llegamos a la habitación y les presté mi teléfono. Dios es tan grande que no pudieron comunicarse con ninguna. Así que comenzamos a hablar de la vida. Justo cuando empezaba a hablar de lo espiritual, alguien golpeó a la puerta de la habitación. Eran otros 2 jóvenes buscando a la stripper. Increíble. De alguna forma, estos muchachos se conocían, así que 2 de los jóvenes salieron a hablar con ellos. Los otros 2 se quedaron adentro y nos compenetramos en una seria conversación acerca de Jesús. Uno de ellos me relataba cómo había conseguido tener relaciones sexuales con una joven la noche anterior con tan solo regalarle un barato collar de plástico. Yo podía ver el vacío en sus ojos. Conforme la conversación se puso más seria, volvieron a golpear la puerta. Eran los 2 jóvenes preguntando por sus amigos. Yo les respondí: saldrán en un minuto. Hubo un golpe en la puerta por tercera vez. El joven de 18 años con el que estaba hablando fue hacia la puerta, les dijo que saldría en unos minutos y le cerró la puerta en la cara a sus amigos. Dios estaba obrando en este muchacho y realmente quería hablar. Volví a oír ruido a la puerta, pero no le di importancia. Tuve la oportunidad de orar con los 2 jóvenes, no para salvación, ya que no querían el compromiso, sino simplemente para que escucharan a alguien orar por ellos. Haz esto tan seguido como puedas. Significa más de lo que te imaginas para la gente. Acompañé a los muchachos hasta la puerta y me despedí de ellos. Cuando volteé hacia la puerta, me di cuenta de lo que habían hecho los otros 2 muchachos. Con un lápiz escribieron en mi puerta: fuma hierba, el anticristo, Satanás, 666, etc. Llamé a los 4 jóvenes para que regresaran. ¿Por qué no me explican lo que pasó aquí? Uno de ellos culpó a uno de los amigos que no estaban. Le dije que su amigo no debió haber hecho tal cosa. Cuando tomé jabón y una toalla para limpiar la puerta, el joven en el que Dios estaba obrando me dijo: usted no tiene que hacer eso. Entró a la habitación, tomó una toalla y jabón y comenzó a limpiar la puerta. Dios realmente estaba obrando en su corazón. Le dije que estaba bien, que yo terminaría de limpiar y cada uno se fue por su lado. Conté esta historia al día siguiente en la universidad y uno de los jóvenes me sugirió que Dios había evitado que el diablo entrara en la habitación esa noche para que no interrumpiera la conversación que se llevaba a cabo adentro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso era exactamente lo que Dios estaba haciendo. Cuanto más salgas en fe y confiado en Él, más te asombrará ver las cosas que Él hace. Toma una determinación.
Unos días después, mientras hablaba con los universitarios de Daytona Beach, se me comenzó a inflamar la rodilla izquierda. Y cada vez más, al punto de que ya no podía poner peso sobre esa pierna. Entonces, como típico hombre, pedí una silla para sentarme y terminar la charla. Terminada la charla, ya sin poder caminar, alguien sugirió que fuera a la sala de emergencias. Aunque no soy de los que les gusta ir al médico, en esta situación no veía otra opción. Unos 10 jóvenes me subieron a un vehículo y me llevaron a la sala de emergencias. Durante el viaje les dije a los jóvenes que era lo suficientemente viejo y lo suficientemente experimentado para saber que toda esta situación no tenía nada que ver con mi rodilla. En vez de eso, Dios nos estaba enviando a la sala de emergencias por alguna razón, así que debíamos estar alertas para identificarla. Cuando los alumnos entraron a ese oscuro hospital, comenzaron a dejar brillar su luz y a ministrar a la gente en una forma asombrosa. Una joven comenzó a ministrar a un hombre que había intentado suicidarse. Otros 2 guiaron a 2 personas a Cristo en medio de la sala de emergencias. Mientras hablaba con las personas de información, se sorprendían de la actitud de amor que veían en nosotros y les llamaba la atención que no nos quejáramos como lo hacían los demás en la sala. Una mujer me dijo: yo estaba cansada y malhumorada cuando llegué a este lugar. Al parecer, ella iba decidida a tener un terrible día, pero nosotros no la dejamos. Cuando salíamos de la sala de emergencias, 7 empleados del hospital nos observaron con atención. Estos jóvenes universitarios habían descubierto que cada vez que compartían su fe no podían perder. Así que con denuedo y amor fueron determinados para Dios. Ahora hemos aprendido directamente de la Biblia que cada vez que compartimos nuestra fe, ganamos. El resto de este libro no tendrá sentido a menos que puedas responder a esta simple pregunta. Si cada vez que compartimos nuestra fe ganamos, ¿cuál es la única situación en la que podemos perder? La única vez en la que perdemos es cuando no compartimos nuestra fe. En cualquier otra situación ganamos. Ahora que sabemos esto, veamos algunas de las excusas que usamos para evitar tener que tomar la determinación de testificar de nuestro Dios, que tomó una determinación muy audaz en la cruz por ti y por mí.